Muy buen domingo a todos, espero que se encuentren muy bien, saludándolos nuevamente, gracias por acompañarme. Estamos ahora para abordar otra de las videocolumnas que me encantan, porque la verdad cada semana hay bastante insumo para poder enfocarlo y discutir con ustedes, confrontar nuestras ideas sobre lo que es temas diversos de corrupción y deshonestidad. En esta semana la columna la titulo El Adión Protegido. El ADON, busco abogada con letra A mayúscula. Escribía este tipejo en los chats a los que yo participaba, donde estábamos, bueno, todos éramos abogados. Busco abogada penalista, joven, 33,000 libres. Y al poco tiempo otro anuncio, ¿no? Busco abogada con A mayúscula, contencioso administrativo, joven, 40 libres. Yo decía, bueno, ¿y cómo es posible que don Eladión busque y busque y busque muchachas? ¿Y por qué? Y la A era muy clara, ¿no? Jóvenes. Bueno, pues resulta que durante 7 largos años, este funcionario fue acusado reiteradamente de acoso sexual, de intentos de violaciones, de agresión sexual, por todas estas jóvenes profesionistas que buscaban un buen sueldo y buscaban un buen entorno de trabajar. Lamentablemente no encontraron la justicia que merecían y por eso iban saliendo de la oficina del señor, iban abandonando la auditoría superior. Porque bueno, no solamente no recibían la justicia que merecían como víctimas, sino que el manto protector del pandillero mayor, nada menos que el auditor superior, le blindó con una impunidad tan grosera como vergonzosa, del mismo nivel que lo encubrió la Cámara de Diputados, la Unidad de Evaluación y Control y las comisiones de vigilancia que han transcurrido durante estos largos 7 años. No importó el cúmulo de denuncias, el adión, que así le vamos a llamar a este actor, ni el número de quejas, ni todo lo que fuese expresado, el tono y las circunstancias y las evidencias presentadas por las denunciantes que tuve a la vista, todas fueron ignoradas con el desprecio soberbio, fíjense, y el desdén repugnante de quienes envueltos en esa arrogancia que el poder les ha otorgado, y ese es el pago de estos protegidos, desde ahí se creen intocables. Yo pensaba en mí, pensaba en mi hija, pensaba en tantas jóvenes que quieren, pueden y deben estar en un espacio libre de violencia y de corrupción y de degradación. Pero la degradación institucional de la Auditoría Superior de la Federación ha llegado al extremo tal de que en este encubrimiento pasan y pasan y pasan las chicas, y en esa área en específico, el cómo las someten, cómo las hacen ir vestidas, este gran eladión. Y aparte de todo, fíjense, cuando un par de ellas tuvo esa fuerza que nos empuja a hacer la denuncia respectiva ante la Unidad de Evaluación y Control y, por supuesto, ante sus jefes en la Auditoría Superior de la Federación, pues simple y sencillamente eran ignoradas porque son parte de la misma banda. En este tema, la carga de probar se las dejaban a ella. El protocolo de una denuncia de acoso, por favor, ni la conocen. En balde, la aviadora que se dedica a temas políticos que permanece en un área disque fabricada para eso. Y entonces les pedían a las jóvenes que presentaran un examen psicológico del daño emocional que les causó. ¿Cómo ven? No importa cómo me están revictimizando. ¿Quién las va a apoyar? ¿Quién las apoyó? ¿Quién les dio contención, apoyo, protección? Mientras el señalado, don Eladión, se paseaba tan orondo, tan caradura, porque saben que Clan lo apadrinaba con sus hermanas, una ahí mismo de aviadora y el otro hermano en grandes negocios desde el sexenio pasado. Bueno, pero este Eladión no es un caso aislado. Es un rostro visible para todos de una familia entera de privilegios y abusos. Hermanos, familiares que siguen su alegre cosecha de negocios beneficiándose del erario como si fuera su patrimonio personal. Bueno,
no solamente son aviadores con los mejores cargos, hacen como que hacen. Con el dinero público se financian casa, comida, viajes, enfermeras, choferes, médicos y cuantos lujos más le sumen. Y la gente guarda silencio, ¿por qué? Porque no importa que hayan denunciado en estos 8 años, han sido vilipendiados. Vemos personas diminutas con una marcada baja estatura moral que condiciona gran parte de su estructura psicológica. ¿Y cómo se vinculan, fíjense, con ese mundo al que no solamente no deben pertenecer, debían ser expulsados de por vida? Son depredadores sexuales repulsivos en cómo se aproximan a las mujeres, con un patrón de conductas explícitamente abusivo y degradante. Si les dijera las frases que escuché, porque lo tienen grabado, dónde y cómo las trata, es la cosificación total, ¿no? Y es la incapacidad que tiene realmente esta persona. Claro que estos complejos de inferioridad no tendríamos que pagarlos ni los ciudadanos ni quienes quieren trabajar de manera digna. Cómo esta minusvalía física, psicológica y social, como dice la teoría de Adler, es un sentimiento de inferioridad, ¿no? Que te lleva a buscar sobrecompensaciones y conductas de dominio para restaurar esa autoestima que la vas generando tan chiquita en ese cuerpo, tan repulsivo y tan lleno de sometimiento sexual, donde se creen sentirse superiores. Estos rasgos no son simple y sencillamente de personajes fabricados en estas vidas como el adión protegido. No, este narcisismo patológico tiene que ver con el entorno, con esas gratificaciones inmediatas. Yo hasta les diría que tiene un poco de sadismo sexual en cómo se refiere a estas jóvenes, cómo esta humillación verbal, el sometimiento y cómo lo han tolerado todos alrededor, fíjense, es una vergüenza. Y claro, perfiles de esta naturaleza son ausentes de remordimiento, no carecen de una culpa porque tienen un déficit grave, ¿no? En sus funciones y distorsionan y por supuesto que esas transgresiones no solamente están en personajes como el avión, existen mucho en áreas de seguridad pública en donde se ejerce el poder, donde se creen poderosos. Y ahí están estas relaciones patológicas que no tienen límites, que no quieren respetar las reglas. Y ahí están las mujeres y ahora muchos varones también viviendo este tipo de acoso. Y cada una de sus denuncias se van al basurero. Es una vergüenza cómo estos depredadores permanecen impunes, sin freno y sin conciencia. Y aquí entonces tendríamos que preguntarnos, ¿por qué realmente protegen los que tienen la decisión de poder sacarlo a este tipo de personajes? Pues que parten de la misma familia política donde no solamente no hay culpa, sino hay hasta empatía, se felicitan entre ellos. Son piezas para ellos, las mujeres, las chicas, que se usan, se desechan y reemplazan. Eso es lo que creen. Y ese círculo protector no es casual. Les permite moverse libremente, repetir patrones, sentirse vivos, abrazados, contenidos por esa retahíla de malandros que en el fondo no debían de estar, pero bueno, ni siquiera en esta vida gubernamental. En este contexto no solamente son altamente peligrosos, sino que fíjense cómo este tipo de perfiles llega a tener tanto poder en su cabeza y tantas, dijéramos, articulaciones desviadas en el modo en cómo se autoobservan, que se convierten en todo un caso. Y con un broche de cinismo son resistentes a cualquier cambio porque no reconocen sus problemas. Y como todos los felicitan, los emulan, estas características de la misoginia que son repulsivas en la sociedad y que han sido toleradas y propiciadas por los diputados todos en estos años, todos porque lo han sabido. Pero bueno, nada más leamos una renuncia que aparece en los medios esta semana, una renuncia lambiscona cargada de un choro de salamerías que a cualquiera repugnan, a cualquiera con un mínimo de sentido común, ¿no? Como el avión protegido hasta el último minuto
trata de hacer sentir que de veras es alguien de gran valía y que se va obedeciendo a su patrón, tratando de hacer lo que da muy bien, porque son tal para cual. Respetable señor auditor, en cumplimiento de sus instrucciones, me permito entregarle mi renuncia al cargo de director jurídico con el que me honró para colaborar a su lado al servicio de los más elevados intereses de la administración. Aplausos. Le dejo entrañable testimonio por permitirme trabajar con entera libertad, más aplausos, sin callar irregularidades, sin actitudes acomodaticias, respetando siempre mis principios, mi mirada crítica sin protagonismos vanos. No lloren, compañeros, no lloren, todavía no acabo, pero ajustándome siempre a las reglas y políticas de la auditoría. Al lado de mi renuncia formal al cargo que me encomendó, me es muy grato entregarle mi gratitud por las enseñanzas humanas y políticas que hoy ya forman parte de mi patrimonio intelectual más preciado. Así como lo oyen, una joya de adulación desvergonzada, redactada como si este personaje, don Eladión, hubiera sido un ejemplo de integridad, al igual que quienes lo protegen, ¿verdad? Cuando en realidad son protegidos, blindados, miserables, mientras se acumulan en su contra los testimonios de esta suma de víctimas que no han recibido justicia. Ojalá esta fiscalía que tiene las denuncias actúe, porque en esta madriguera de complicidades no se vale quedar bien para informarle, se vale apañarlo a la salida. La dignidad de las personas, de las jóvenes, no es moneda de cambio. No la vamos a aportar tras estos discursos desvergonzados y empalagosos. La impunidad se firma, se ve, huele a podredumbre en la auditoría. Y así que estos largos 7 años que fue protegido por el manto protector de la impunidad, no deben de pasar desapercibidos. Yo creo que en estos espacios donde existe la peor misoginia y abusos degradantes contra la mujer, donde las intentan empujar al rincón y empequeñecerlas para caber en esa ratonera, es indignante la vergüenza que hacen pasar, ¿no? Es un tejido de corrupción, de nepotismo, de abuso y sobre todo este clan parasitario que se ha incrustado en las entrañas de esa institución, se ha convertido en una cueva de complicidades, favores y negocios. Entonces, hay quien pueda hacer algo y se ha negado a hacerlo. Ojalá no sea tarde. Y ojalá de veras en este país las mujeres que denuncian este tipo de acciones sean inmediatamente atendidas, porque eso es lo que se espera. Porque imagínense esa historia que viene detrás de estas acciones repugnantes. Y entonces, pues quiero cerrar esta charla con una frase atribuida a don Winston Churchill, ¿no? ¿Tienes enemigos? Bueno, pues eso significa que has defendido algo con convicción en algún momento de tu vida. Adiós, Eladión protegido. Esperamos no verte nunca más en la administración pública. Unidos contra la corrupción y el fraude. Algún día vamos a vivir sin estos depredadores. Que estén muy bien todos y muchas gracias.